Qué lindo, lo tengo al doctor Conrado Stoll, neurólogo. Buenos días, Doc, ¿cómo estás? Norma, desde Tandil. ¿Cómo le va, Norma? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, yo lo tuteo, no importa, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, por supuesto. Bueno, Absolutamente. bueno. Doc, hay una pregunta que quiero hacerte porque la verdad que últimamente con todo este tema de la pandemia y todos los problemas mentales y demás psicológicos, hay mucha gente que tiene muy poca estabilidad. Y este es el tema también de Pata Villanueva y esa caída tremenda que ha tenido, ¿no? Los golpes en la cabeza y el problema que esto causa. Y preguntarte si lo de Pata Villanueva fue similar a lo de Sergio Denis, por ejemplo. La verdad que buen punto hablar de algo que es importante, que tiene gran impacto en la salud de la gente. Sí. Y que la pandemia sin duda desplaza. Y la verdad que prepandemia tampoco es algo que se hable demasiado. No hablemos igual de personas en particular, pero podemos hablar de traumatismo craneal y de caídas. Sí, señor. Sí, señor. Porque el error es pensar o imaginarnos un señor o una señora de 104 años que trata de caminar en su casa y se cae y se golpea la cabeza. No, no es así. Si bien es muy raro que alguien de 30 o de 20 o de 40 se caiga, después de los 50, después de los 60, el equilibrio se altera y las caídas son una causa de disgusto muy frecuente. Tanto que, tomando el total de traumatismos craneales, ahora voy a tomar el total de los traumatismos craneales y los dividimos, Sí. En Estados Unidos, que hay muy buena estadística, 1,5 millones de traumatismos craneales por año, o sea, de gente que se golpea fuertemente la cabeza, 1,5 millones. Dentro de ese 1,5 millones de personas por año, muchísimo, hay gente que tiene algo moderado, por supuesto que descontamos los leves, ¿no? Estos son los significativos. Hay alguien que tiene algo moderado, o que lo tienen que internar unos días, y hay gente que muere. En Estados Unidos mueren unas 50.000 personas por año por traumatismo de la cabeza, traumatismo craneal se llama. En nuestro país, extrapolando aproximado, 6.000 personas por año mueren por traumatismo craneal. ¿Y cuáles son las causas? 3 causas, ya viene tu punto, Norma, muy bueno. Las causas son vehículos, choques con vehículos, que vale la pena después decir alguna palabra de eso, un mensaje, sobre todo a los jóvenes. Los vehículos, las caídas, que acá era el tema, y la violencia. Por supuesto que con la violencia la gente la golpean en la cabeza. Saquemos ese que ya tiene que ver con un factor más específico. Pero las caídas entonces, y de nuevo, siempre se habla mucho, es un tema muy clásico de trivia. Bueno, no hay que subirse a un techo. Es verdad, eso es una gran verdad. Nadie tiene que subirse a un techo, porque los que se dedican a subirse a los techos tienen una incidencia de traumatismo craneal muy alto. Entonces, cuando un señor como yo, o alguien que no se especializa en eso, quiere ir a arreglar la teja que se rompió, bueno, la chance de tener un gran disgusto es muy alta. Y después viene lo común, que es en la casa, alguien que está bien, joven, 50, 60, 70 años, 70 y pico, que hoy en día es joven, pero no es lo mismo, como dije antes, que tener 30, y en la escalera, en el baño, en la cocina, superficies patinosas, la alfombra mal puesta, se caen, se golpean la cabeza y eso puede ser muy grave. Bien. Y en el tema de los accidentes automovilísticos, ¿no? El no usar el cinturón de seguridad y esos golpes tremendos que se mueve la cabeza para todos lados, mirá cómo te lo digo, así de forma doméstica, ¿no? Qué cuidados que hay que tener. Norma, si se han hecho estudios que muestran que cabecear la pelota de fútbol, de nuestro fútbol, puede alterar la función cognitiva del cerebro por pequeños microtraumas, y de hecho hubo un estudio en Escocia en que compararon, no me acuerdo exacto, Norma, pero creo que eran cerca de 2.000 exjugadores de fútbol nuestro, profesional, con 2.000 escoceses que no habían jugado nunca al fútbol. Si bien los que habían jugado al fútbol por ahí vivían más años por el entrenamiento físico que habían tenido en su vida, y sabemos que el ejercicio físico ayuda a vivir más años, los que habían jugado al fútbol tenían mayor incidencia de trastornos cognitivos, y no le tenemos que contar a la gente que con el fútbol americano, el famoso que juega con casco, etcétera, bueno, sabemos que ha habido todo un descubrimiento en los últimos años, que lo hizo un médico africano que trabajaba en Estados Unidos, que se producen traumas, pequeños traumas que se suman, y a estos hombres hay una incidencia muy alta a los 50 años de demencia, de suicidio,
por los traumas que han tenido a los 20, 30 años jugando al fútbol americano. Así que no se puede minimizar. Y cuando hablamos de auto, bueno, severísimo en auto, pero yo voy a destacar las motos. Moto claro. es lo peor. Sí. Moto es lo peor. Accidente en moto es 30 veces el riesgo de tener un traumatismo craneal grave que con cualquier otra caída. Moto, por supuesto que con casco es un poco menos que sin casco, pero la diferencia no es significativa. Accidente en moto es un disgusto grave y por eso el mensaje que yo decía es, para trabajar es una cosa, está bien, si no hay reemplazo, no hay otra posibilidad, el costo, etcétera, bueno, aceptado. Pero los chicos que la quieren usar porque sí, por comodidad o por la razón que fuera, evitarlo. El que pueda, que eviten la moto. Y los grandes, los que tengan mi edad, que también hay muchos que les gusta lo de la moto, o la usaban de jóvenes, también es una mala idea, porque la caída después de los 50 años también es más probable por un problema de reflejos, obviamente, ¿no? Chocar un auto es más frecuente después de los 60 años que a los 30. Claro. Entonces, lo de la moto realmente casi uno tendría que decir solo para trabajar, si no es para disgusto. Ahora, Doc, cuando ocurre ese golpe en la cabeza, hay gente que por ahí si no siente un dolor rápidamente, se deja estar. Exacto, y ahí viene la parte en que es difícil predecir qué va a pasar. En general, Norma, cuando es un golpe bravo, la gente se da cuenta o hay un desmayo asociado y son evaluados y ahí se descubren las dos versiones, digamos, serias que son o sangre en la cabeza, distintos tipos de sangre, puede ser hematoma epidural, subdural, hematoma adentro del cerebro, hemorragia subaracnoidea, digo todos los nombres a propósito porque son muchos tipos de sangre en la cabeza que pueden dar una complicación y una secuela, o se hace la tomografía o la resonancia y no vemos sangre, pero el cerebro se ve hinchado. Y ahí es una situación muy grave en que se cortan los cables de las neuronas, los axones. Es una lesión que se descubrió hace unos años, se llama lesión axonal difusa, que aunque no vemos hemorragia, aunque no se ve una lesión, no se ve muchas veces una lesión, el cerebro puede tener un gran daño y ahí están los que quedan en coma varios días o semanas o que quedan con secuela, pero que no se vio un hematoma en la cabeza. Entonces, siempre consultar ante la duda, pero en general la severidad del impacto avisa que la severidad o la consecuencia que puede tener. La única excepción, la única excepción es en los chicos, siempre se advierte, y esto nos lo enseñaban cuando hacíamos pediatría neurológica, que a veces con un golpe no tan tremendo y sin que el chico se desmaye, el chico está bien y de repente a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas se desmaya, porque el hematoma se produjo lentamente. Y ahí se puede salvar la vida sacando el hematoma de ese chico. Entonces, hay un caso, por eso el famoso hecho que se transmite que al que se golpeó hay que tenerlo despierto. Que eso le iba a preguntar, sí. Bueno, mantenerlo despierto ¿para qué? Porque si está dormido yo no veo si se queda paralizado de un lado o del otro, o cómo está. Entonces, viene de ahí que en chicos sobre todo, puede pasar en cualquiera, pero la mayor incidencia de accidente y de muerte, por supuesto, es en la gente joven, por las actividades a las que se someten. Están sometidos a actividades que tienen más riesgo de tener accidentes y con golpe en la cabeza. Pero en los chicos, cuidado, porque puede aparecer ese hematoma tardío, en que en el momento no pasa nada, y unas horas después algo grave que tiene que ser sacado con cirugía de la cabeza. Ricardo, doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Dago. Usted hablaba de los deportistas, del fútbol americano, y a mí se me vino a la cabeza el boxeo. El boxeo también es algo que lentamente, porque muchos boxeadores después de su retiro han tenido problemas neurológicos muy graves. Bueno, yo no voy a ganar muchos simpatizantes con esta frase, pero me sorprende que esté permitido el boxeo. Y tengo que admitir que a algunos de mis hijos les gusta ese boxeo moderno en que se agarran dentro de una jaula y realmente se patean y se pegan y bueno, puedo llegar a entender, son chicos, pero la verdad que es insólito que eso está permitido porque el daño, por más que ahora ponen, en Estados Unidos por lo menos ponen neurólogos y lo suspenden, no hay duda que si cabecear una pelota para un centro en el fútbol argentino, que si golpearse esos jugadores de fútbol americano que pesan 130 kilos, están recontra entrenados, tienen tobilleras, coderas, tienen casco, y eso hace daño, imagínense cuando uno le pegan una trompada en la cara, que es el objetivo, porque hay que noquear al contrincante, desmayarlo es el objetivo. Entonces, es una locura. Me puedo imaginar un futuro
donde eso esté prohibido, donde eso no se haga, porque obviamente dañar al prójimo es la verdad que... Y aparte existe, está muy bien lo que dicen, porque existe el término en neurología. En cualquier libro de neurología ustedes busquen en la D y existe algo que se llama demencia pugilística, que quiere decir, es justamente hacer referencia al daño cognitivo que queda frecuentemente en personas que se han dedicado, sobre todo profesionalmente, al boxeo. Ajá, perfecto. Doc, la última pregunta. Se hablaba, no quiero ser referencial a Pata Villanueva, sino apunto a esto, que se puede sacar algún huesito del cráneo si pasa algo. Explícamelo, Doc. No, Norma, la pregunta es buenísima. No hago referencia a esa, hago referencia, yo hace unos años publiqué, ahora que está de moda la revista Lancet por todos los estudios del COVID, hace unos años publiqué en el Lancet la historia de Nando Parrado, que es el jugador de rugby que cayó en la cordillera, en la cordillera, en el año 72. Sí. Cayeron todos y Nando Parrado salvó a los compañeros caminando 10 días. Fue una historia muy famosa. Se dice que después del Titanic es la historia más contada en la historia de la humanidad. Y se salvaron 16 de estos jugadores de rugby uruguayos. ¿Por qué digo esto? Porque publiqué la historia de Nando en una revista científica postulando una teoría en que cuando él pega con la cabeza en el fuselaje del avión, eso le fractura el cráneo. Y al fracturárselo, yo le hice una tomografía a Nando de adulto y mostré que había una lesión de hueso. Eso le permitió que el cerebro hinchado, edematizado, inflamado por el golpe, pudiera expandirse hacia afuera porque el hueso estaba roto, porque cuando no está roto el hueso, cuando el cráneo está intacto, el cerebro con un golpe se hincha y lo puede matar a uno porque ahorca literalmente, estrangula a lugares muy sensibles del cerebro que están intactos. Entonces, lo que usted decía es esto: se ha descubierto, se diseñó, y tengo algunos amigos alemanes que fueron los primeros que lo hicieron hace unos 20 años, que en golpes muy severos, cuando vemos que se inflama el cerebro, sacamos medio cráneo. No es un agujerito, es sacar la mitad del cráneo, se saca la mitad literalmente del cráneo para que el cerebro se pueda hinchar hacia afuera sin apretar áreas fundamentales del tronco cerebral que se lastimarían. Y después de 3 semanas, de un mes, lo que sea, se vuelve a poner ese hueso que se guarda, se puede guardar en una heladera especial, se puede guardar en la misma panza del paciente, se hace un corte y se pone abajo de la piel del paciente. Y después, o se hace uno de titanio, se pueden hacer después fabricar especiales. Pero sí, se inventó la craniectomía, que es sacar la mitad del hueso de la cabeza, lo usamos en los traumatismos graves de cerebro, que se hincha el cerebro, y en el ACV, cuando el ACV... Eso iba a preguntarte, En el ACV lo usamos mucho, nosotros tenemos una unidad ACV en el Sanatorio Güemes, y cuando un ACV es muy grave, se llama maligno, en que sabemos que se va a inflamar mucho, sacamos todo el hueso para que se pueda inflamar tranquilo, sin lastimar al tronco cerebral, que es un área muy delicada y que después no se recupera. Qué bárbaro, Doc, qué clase que nos has dado, ¿no? Terrible. Yo me estoy por descomponer igual, claro. Porque yo soy muy, bueno, no le puedo decir la palabra porque usted es una eminencia, pero soy muy cagón. No, bueno, no, el mensaje de todo esto es, primero, que las preguntas son muy buenas, más que muy buenas, y segundo, cuidar los padres a los chicos con los deportes, la bicicleta, que usen casco, no favorecer el uso de motos y usar barbijo. Eso es lo importante, barbijo o barbijo doble ahora todo este año probablemente. Seguramente. Doc, agradecidísimos por la comunicación, porque la verdad que sabemos que estás muy ocupado y como siempre cada vez que te convocamos nos das la posibilidad de una nota y nos das una clase magistral para que nos cuidemos. No, muchas gracias por el llamado. Gracias, abrazo. Adiós. Así pasaba el doctor Conrado Stoll, neurólogo, una eminencia, pero no hay duda alguna, y además que te explica como para que todos podamos entender, y espero que muchos de nosotros hayamos captado todo lo que el doctor acaba de decirnos. Estás escuchando 2 por la mañana en 102.9.